Bueno, se terminaron las risas, porque vamos a hablar del caso, te juro, coimas fallidos y un mal momento para el gobierno. Aunque no sé si se acabaron las risas, porque la verdad que nos dejó una perlita Javier Milei en la noche de ayer, varias, pero una en coimas? especial. ¿Son coimeros, en serio? ¿Qué, te dormiste una semana? Porque en Argentina te así, te despertaste un día después de... Te internaron la semana pasada, te despertaste hoy y de golpe te enteraste que la droguería suizo-argentina aumentó del año pasado a este en un 2000% sus contratos con el Estado, 2000%. Así es, este lunes el gobierno intentó salir con una defensa conjunta tras los audios que se conocieron del ex titular de la Andis, Diego Spanuolo, en el que acusaba a Karina Milei, a Lule Menem y también a Martín Menem de ser protagonistas de una trama profunda de corrupción que involucraba el pedido de un porcentaje de alrededor del 8% a distintas droguerías y laboratorios a cambio de licitaciones, ¿no? Que después también durante las últimas jornadas se fueron conociendo justamente cuáles eran esas licitaciones que se hacían literalmente a medida de la droguería suizo-argentina, en algunos casos, como por ejemplo para que sea la única empresa que se podía presentar para esas licitaciones, o como por ejemplo salió también en las últimas jornadas el caso del Posadas, donde rehicieron la licitación hasta 3 veces para que quien la gane sea la droguería suizo-argentina. Es decir, no salía suizo-argentina, no, la hacemos de vuelta. Literalmente la suspendían y la volvían a hacer. Pero capaz que porque necesitaban hacerla para que sea más transparente. Se tenían que terminar el country, loco, déjense joder. Además, claro, le encima faltaba que lo hacen por licitación. una lisi más. Si lo hacen directo, porque lo hacen directo. Si lo hacen con licitación, porque lo hacen con licitación. Bueno, ellos intentaron dejar desde ahí un poco las cosas limpias, pero se dieron a conocer estos audios donde justamente daban cuenta de este porcentaje que, recordemos, el 3 iba directo para la Karina, la hermana presidencial, el jefe. Que ayer, obviamente, en este intento de defensa que decíamos que el gobierno quiso salir a realizar, bueno, fue medio que un fracaso, porque si bien todo iba bastante acorde al plan, como les gusta decir a ellos, y el presidente en el acto que realizó junto a Corporación América durante la tarde no lo mencionó, estaban todos bastante tranquilos hasta ahí. El problema fue durante el acto realizado en la localidad de nuestro querido columnista Agus Miguel, en la localidad de Junín, donde estuvo presente. A eso de las 6, 7 de la tarde habló el presidente y se la mandó. Y se la mandó y dijo esto. Tenemos que tomar conciencia que hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo y desde allí intentan todas las semanas hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr. Están tan disociados de la realidad y la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto público y devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal. Por eso, digamos, están molestos porque le estamos afanando los choreos. No, ¿cómo? Bueno, nada, el presidente se la mandó. Dijo que están molestos desde la oposición porque le están afanando los choreos, o sea, medio autoincriminatorio. Como que sí, como que confesó que estaba Justo robando. Básicamente, y en la misma línea del mensaje Pero ni lo digas esta semana. En la misma línea del mensaje que le mandó supuestamente, que debe ser cierto, ¿no? Que se lo mandó a Luis Majul, porque digo que debe ser cierto porque Luis Majul básicamente es el vocero presidencial, los días que no labura Manuel Adorni, Manuelito, y lo que dijo el otro día Majul fue, dice Milei que va a echar a cualquiera que esté en un entramado de corrupción, a excepción de su hermana Karina. Bueno, sigue autoincriminándose. No dijo que no era chorra, dijo que a ella no le echaba. Que a ella no le iba a echar. Bueno, en lo esto mismo de que Karina dijo, gracias por poner lo que hay que poner. Karina habló ayer, ¿Qué salió, se trata? estuvo muy ¿Estaba agradeciendo abrazada. por el 3%?
Puede ser, es verdad. Es verdad que Karina dijo hay que poner... Gracias por poner lo que hay que poner. Gracias por poner lo que hay que poner. Capaz le estaba hablando a las laboratorios y a las farmacéuticas, puede ser. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, y lo dejó en claro el presidente, es la importancia de estas elecciones, ¿no? Ahí bien lo escuchaban al mismo presidente diciendo el kirchnerismo, que obviamente habla de la oposición en su conjunto, pero un poco la campaña en provincia de Buenos Aires viene girando en torno a acusar a todos de kirchneristas y decir kirchnerismo nunca más. Vemos que la legislatura nacional viene siendo un palo en la rueda del gobierno, más que nada con todos estos proyectos como la emergencia en discapacidad, la ley de financiamiento universitario, el aumento jubilatorio, que si bien después el presidente veta, vemos que le significan un costo, tanto económico como político. Entonces, de ahí también la importancia de estas elecciones nacionales, que serán el 26 de octubre, justo faltan exactamente 2 meses en el día de hoy. Y también, hablando de paso del Congreso de la Nación, nos vamos a quedar en diputados, porque la semana arranca caliente, arranca hoy la semana, bueno, se tomaron el lunes los diputados, pero en como el día de hoy, como los panaderos y los peluqueros, se toman el lunes y algunos días más también los diputados, pero ahora están en actividad, me gusta cuando el Congreso está en actividad. En el día de hoy fueron citados el titular del Ministerio de Salud, estamos hablando de Mario Lugones, y el interventor actual de la ANDIS, Alejandro Vilches, aunque ninguno de los dos aún confirmó su presencia. Fueron citados justamente por los diputados opositores para que vayan a dar explicaciones de esta situación. Como vemos, ahí lo vemos a Mario Lugones con Diego Españuolo, no hay una persona del gobierno, dicho. Chequeen un poco sus galerías de fotos si no tienen una foto con Españuolo. No hay una persona que no tenga una foto con Diego Españuolo. Es tremendo como él dijo, si caigo yo, es que es no muy queda ni uno. Es muy tentador cuando uno está cerca de una bocha caldosa como esa, sacas una foto porque uno se proyecta en la bocha caldosa. Qué horror. Con lo cual el propio flash, pero no digas eso. Parece cayó que en la volteada también Sandra Petovelo en los últimos audios. En los últimos audios del día de ayer, así es, quedó pegada Sandra Petovelo porque la acusó de saber de esta situación y de dejar de responderle los mensajes. También cayó la mencionada Diana Mondino, la ex canciller. Estúpido corrupto. Los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger y Luis Petri, tu amigo Luis Petri. Mi amigo Luis Petri. También cayó en los últimos audios que se filtraron. En algún momento. Veremos qué explicaciones entonces dan en el día de hoy, tanto Alejandro Vilches, actual interventor de la ANDIS, como el ministro de Salud, Lugones, si es que se presentan en la Cámara de Diputados, cosa que yo personalmente dudo fuertemente. Me sumo a la duda. Además, mañana, que ahí ya creo que sí va a estar presente, está citado el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que tiene que responder las preguntas de la Cámara Baja para rendir su informe de gestión. El mejor soldado de ellos. Tiene la responsabilidad de hacer. Yo creo que él va a ir porque suele poder surfear las preguntas sin pisar el palito. Pudo ofenderse. Un tipo de la política, ¿no? Claro, la semana pasada, la última vez que se presentó en el Congreso, se ofendió por una pregunta y se fue. Compañeras. La frase que al mejor soldado Dios le da sus peores batallas. Sí, en este caso le dieron una buena batalla. Un tronco le El otro día lo estaba elogiando Carlos Pagni, así que... Mira. Y siempre hay como advertencias temporales, sobre todo semanales, con lo cual seguramente van a tratar de ensalzar la figura de Guillermo Francos, que no es ni más ni menos que un tipo de mejores modales, pero que va a continuar con la profundización del proyecto político obviamente. Desde ya. Pero bueno, esto es un poco lo que estuvo pasando estos últimos días. Además, en el Congreso, como decíamos, hoy ministro de Salud y titular de la ANDIS, supuestamente, ¿no? Mañana, jefe de gabinete Guillermo Francos. Jueves, elección de autoridades de la comisión investigadora del caso Libra. Recordemos que en la última sesión de diputados se logró destrabar el nombramiento de autoridades, que era lo que venía frenando el trabajo de esta comisión. Así que al haberse destrabado, va a elegirse definitivamente las autoridades y comenzar a investigar dentro del Congreso a Javier Milei y a los funcionarios involucrados en la criptoestafa.
Y por último también avanza la propuesta de algunos bloques opositores de conformar otra comisión investigadora sobre el fentanilo contaminado, que no nos olvidemos que porque haya pasado la semana pasada no quedó viejo, que es este caso, ¿no? Que provocó alrededor de un centenar de muertes y la responsabilidad del gobierno está. Sí. En esto veremos también si en el caso de presentarse hoy Mario Lugones, los interrogantes al respecto de este tema, porque no es casualidad que en el margen de un mes hayamos conocido tantos escándalos que involucran a laboratorios, a farmacéuticas, a las áreas de salud y principalmente a las áreas que, digamos, tienen cajas muy grandes. Sí, y sobre todo que no oculte algo tan burdo, tan terrible, tan criminal y tan cruel como chorearse plata de la Agencia de Discapacidad y sobre todo en clave de Cometa, que no oculte justamente un hecho que es terrible, que todavía está en investigación, que es alrededor de las casi 100 muertes por fentanilo que hay en la Argentina y se están investigando si no hay implicancias en otras 100 muertes más. Con lo cual estamos hablando de una situación muy compleja de la Argentina y que por ahora el ministro de Salud lo que ha podido hacer es acongojarse frente a una cámara de televisión diciendo que él es médico y que siente muy en lo profundo la pena por el fallecimiento y que hayan envenenado, porque también lo dijo así, envenenado a la población argentina. No, lo que está dando cuenta también un poco la situación del gobierno es que los planes de emergencia que tienen que generar para dar respuesta a grandes problemas que van surgiendo en la gestión no son los mejores, ¿no? No sé quién está detrás del diseño de esas estrategias de comunicación, pero las respuestas vienen siendo insuficientes. Bueno, algunos hablan de que está impactando en la credibilidad del gobierno y en la confianza social que se tiene sobre la imagen presidencial, pero eso es algo que las elecciones serán un buen termómetro. Son pronto, son en provincia de Buenos Aires, quedan menos de 2 semanas. En el caso de las nacionales, tiene 2 meses el gobierno para reacomodarse. En todo caso, digo, con un dólar prisado, y por suerte viene Clara y nos va a contar un poco más al respecto. Y también con Facu, más hacia el final del programa, también la calle nos dirá un poco cómo impacta todo esto, o si es también una nube o una concentración de preocupación al respecto de este tema. Es complejo esto, porque es más entendible que el caso Libra. La verdad que el caso Libra es complejo por lo que venimos hablando. Esto de no comprender cómo funciona una billetera virtual, no comprender de qué manera se construye esa moneda. Al no tenerlo cerca, porque vos por más que no trates una pensión por discapacidad o no trates los medicamentos propios para tu diagnóstico y lo que fuese, hay una cercanía con esto, hay una cercanía y sobre todo hay una cercanía con esto que te digan el 3% es para esta chabona. Claro. Y ahí me parece que hay algo que es lo más burdo, que ayer escuchaba algunas editoriales y demás, que es lo mismo que dijimos el año pasado. Che, esto es berreta, es cloaca. Esto es cloaca de la política. Concretamente no es, y esto no es por hablar de profesionales del choreo o por instrumentos propios del choreo, pero concretamente esto es totalmente berreta. Ayer, en un momento en la editorial de Tomás Rebord, decía, esta familia, la misma que hoy está acá, hizo volar una ciudad en clave de un conflicto de corrupción. Los Menem, ¿no? Obviamente. Los Milei todavía no. Estamos hablando de que no, menos de mal otra que no fusta, se reproducen ¿no? esos De otra fusta. muchachos. Hoy esto está siendo marginal, concretamente. Pero bueno, de la forma en la que se lleva adelante. Veremos también esto, ¿no? A lo largo del programa de hoy, cómo esto impacta, por un lado, en la economía y por el otro lado, qué noción tiene la calle, por lo menos en la ciudad de La Plata, en el termómetro que nos da siempre Facu, de qué grado de impacto está teniendo esto, porque muchas veces los medios o las preocupaciones de la gente, digamos, van suelen por ser otra... tapadas con todo lo que si bien generan los medios de comunicación. Y también hay que ver qué nivel de repercusión verdaderamente tienen hoy los medios de comunicación en comparación de las redes sociales. Para mí ¿no? lo tienen muy fuerte todavía porque, bueno, hay mucha gente que llega y se pone a ver la televisión. El tema también es que ayer estaban muy enojados los trabajadores del gobierno, que son los Luis Majul y no les gustó mucho. Le cancelaron la entrevista a Luis Majul y se enojó. Sí. No le gustó para nada y esas peleas le pueden costar un poco caro en elecciones al gobierno nacional.
Sí, pero aceptado por las producciones de los programas, en los que dicen, che, loco, si vos tenés armadito el programa y vos me decís que no, a mí me importa un carajo. Si vos me estás bancando, si vos me estás dando el sobre, vos hacés lo que vos quieras, pero a mí me suspendiste el programa, te vas a cagar. Y mirá que cuando se te pone Luisito de culo... No, ahora Luis Majul, Luisito de culo. Luis Majul me preguntó, pero metió una entrevista y no la hizo. Ahora no voy a creerle más en lo que dice. No. Pero... Hasta ahora yo le creía. Esto es un poco el escándalo que estamos atravesando, pero hay muchas otras cosas más que están pasando, así que nos vamos a meter en el lente de Franco para observarlas, porque si bien la agenda se copa con estos casos de corrupción, en este momento hay muchas otras cosas de las cuales hablar. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Vamos a irnos al sur de nuestra patria bicontinental y bioceánica, más específicamente a nuestro océano Atlántico, y vamos a hablar más específicamente alrededor de nuestras Islas Malvinas. ¿Por qué? Bueno, porque hay una petrolera que funciona en Malvinas, que se llamaba Premier Oil. Vamos a ir mostrando algunas de las imágenes para que vean. Premier Oil era una empresa petrolera que explotaba yacimientos offshore y convencionales. Cuando decimos offshore estamos hablando o de plataformas en el océano o concretamente otro tipo de explotación, no el convencional de la extracción petrolera. Bueno, una empresa conocida a nivel internacional, con también actividad en distintos puntos del mundo, una empresa de capitales británicos primeramente. Harbour Energy es la que se transforma, ¿sí? Premier Oil es la primera marca. Le vamos a pedir a Mati Marchi, primero porque los logos tienen su similitud. Cualquiera que haga diseño va a poder darse cuenta que concretamente los logos representan un poco lo mismo, los mismos colores, referencia a las iniciales propias de las empresas. Premier Oil entonces se convierte en Harbour Energy, tiene una socia que se llama Chrysaor, que también es parte de la historia en la explotación. Son obviamente petroleras, como decíamos, que operan en todo el mundo, con lo cual son muy conocidas. ¿Por qué se fusiona o por qué empiezan a fusionarse estas empresas? Que todas funcionan, insistimos, con la misma continuidad jurídica y societaria. O sea, los presidentes siguen siendo los mismos, los miembros ejecutivos siguen siendo los mismos, pero sobre todo la patente propia, lo que sería, por ejemplo, de una cooperativa, la matrícula, bueno, la patente de la empresa, bueno, esa patente sigue siendo la misma. La comparte Premier Oil con Harbour Energy, que ahí la veíamos en pantalla. Bueno, ¿cuál es el elemento? Cuando decimos patente y dónde se mantiene, lo mantiene la propia corona británica. Así, quien regula, en este caso, la patente, y quienes tienen ese registro son el propio registro de los piratas, en este caso, usurpadores de las Islas Malvinas. Y justo por ese motivo es tan importante estas dos empresas, porque concretamente avanzan en explotaciones en distintos puntos de nuestra patria bicontinental y bioceánica. Y uno dirán, pero ¿cómo puede ser que una empresa británica que opera ilegalmente en las Islas Malvinas, y más precisamente en la zona norte de las Islas Malvinas, estamos hablando concretamente de lo que se denomina como la cuenca Sea Lion, que ahí es la que vemos denominada como cuenca norte? ¿Ven que dice cuenca norte y hay una T? Bueno, sí. Así se encuentra Sea Lion, uno que sería Playa del León, para decirlo en castellano, ¿no? Mar del León. Mar del León, bien. Mar del León. Y allí opera esta empresa, Harbour Energy, junto a la petrolera israelí Navitas, ¿sí? Que son las petroleras que operan en esta región. Recordemos, una región
que internacionalmente la Argentina reclama hace muchísimos años. Hay resoluciones de las Naciones Unidas, del Comité de Descolonización, por ejemplo, y sin embargo, allí estamos viendo en este gráfico, bueno, algunas de las licencias de explotación petrolera que existen, varias de las empresas, en otros mapas que puedan encontrar en internet van a ver principalmente cuáles son las empresas petroleras que operan en esta zona, y allí se representan las reservas estimadas en millones de barriles de petróleo, ¿sí? 60.000 millones de barriles de petróleo, con incluso algunos de los descubrimientos, algunas estimaciones plantean que es muchísimo más. Estamos hablando solamente ahí de petróleo, ¿sí? No estamos hablando de otro tipo de energía, ni que hablar de la riqueza hitícola que tiene toda esta zona. Bien. ¿Por qué entonces decimos que hay que operaba ilegalmente? Bueno, operó ilegalmente desde 2012 a 2022. Fue advertida por el gobierno nacional en 2013 con la resolución 481 de la Secretaría de Energía. Allí se la inhabilitó por el término de 15 años a la empresa Premier Oil PLC para desarrollar actividades en la República Argentina por llevar a cabo actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, en zonas próximas a las Islas Malvinas, sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente a la República Argentina. Obviamente esta resolución, además de tener la prohibición de inhabilitarse el término de 15 años a la empresa para operar, también lo que se estableció fue una multa de, creo que más de 123 millones de dólares, una cosa así es la multa. Pero no vamos a ir a la multa, porque ¿por qué hablábamos un poco de este movimiento de fusión empresarial? Bueno, porque cambian la cara. Las empresas lo que hacen cuando son judicializadas o cuando tienen algún problema, hacen esta modificación o triangulación de sus capitales y bueno, terminan un poco de maquillarse, podríamos decir. Bueno, Harbour Energy entonces cambia su nombre en 2021, se une a la petrolera, como decíamos, Chrysaor Holding. Todo esto aparecen en los datos oficiales de Reino Unido, insistimos. Son datos propios de la corona británica, datos que son públicos. Y el problema central, ¿cuál es? Bueno, el problema es que empieza a operar en la Argentina. Primero regresa al país en 2024. Cuando hablo al país, no hablo de nuestra plataforma continental argentina, sino concretamente a nuestra tierra continental, gracias al régimen propio impuesto por este gobierno. De inmediato, la Casa Rosada y la administración Milei le conceden exenciones impositivas y aduaneras, o ni sea, más entran ni menos con el RIGI, que por 30 años, exactamente. Ajá. Y entre otras cosas, lo que empiezan a hacer... Funciona el RIGI, entonces. Claro, para algunos sí. Para que una superpetrolera británico Sigan. israelí venga a explotar nuestros recursos, funciona. Pero... Ni más ni menos que al norte de Malvinas. Pero no solo al norte de Malvinas. Y acá está el principal inconveniente. ¿Cuál es el tema? Neuquén la aceptó como operadora, la provincia de Neuquén, la aceptó como operadora en 2 bloques de Vaca Muerta. Tierra del Fuego la sumó al grupo offshore de la Cuenca Marina Austral. Y Río Negro le permitió sumarse al consorcio Southern Energy para la licuefacción de gas natural de exportación, con 2 buques que van a ser alquilados en sociedad con YPF, Pampa Energía, Pan American Energy y Golan LNG. ¡Amo! ¿Saben para qué es esto que hace Río Negro? Bueno, concretamente para la instalación de estos 2 buques que van a procesar gas natural licuado, que son los buques que van a estar situados en el Golfo San Matías. ¿Recuerdan esta discusión con la provincia de Buenos Aires alrededor de la instalación de la planta que iba a financiar Petronas? Bueno, eso producto del propio RIGI, de la propia incapacidad y la propia escasa previsión que tiene el gobierno de Javier Milei, Petronas directamente se fue, y en este caso la transformación de ese proyecto ha sido de esta manera. A ver, es una empresa que tiene un historial de corruptela y de vulnerar los derechos soberanos en todo el mundo. Lo quiso hacer con China también. Imagínense, digo, para a los niveles a los que llega esta empresa. Lo hizo también en el Mar del Norte, en el cual tiene
las denuncias por importantes derrames, o sea, por causas de daño ambiental, concretamente. Me imagino que Greenpeace debe estar del culo. Yo no leí nada. ¿No se todavía vistieron de Greenpeace. pingüino todavía, de ballena? No los veo. Casi al como que son norte. una ONG financiada por el Reino Unido. No Solo los se veo quejan al de lo norte que de quieren. Malvinas Perdón. Están destacando ocupados. lo que han Pobrecitos. sido estos importantes derrames que hubo en derrames contaminantes, como decíamos, en el mar. Perdón, en el mar del Norte, que fueron las plataformas que en ese momento operaba la empresa que se acaba de fusionar con Harbour Energy. Estamos hablando de Chrysaor, con derrames de 1,5 toneladas de petróleo, 6 derrames de 1.750 litros de aceite hidráulico y 2 derrames de 1.000 litros de fluidos de perforación. Qué confianza. 3 fugas de 1 tonelada de sustancias químicas y 7 fugas de gas con riesgo de incendio. Entre otros son siguientes. Esto solamente en 6 años y una de las empresas que está funcionada, Harbour, en el Mar del Norte. Concretamente, de lo que hablamos no solamente de la vulneración soberana, no solamente hablamos de esta incapacidad que muchas veces tienen provincias, más allá de el cipallismo existente, la dificultad que tienen para sentarse a negociar con empresas de este tamaño, de este calibre. Sí, y que la proclama, ¿no? De las Provincias Unidas del Sur y de que la división de la Argentina en fragmentos de país se tiene que ejercer, más que declamarse, ¿no? Porque si no, después lo que vemos es, bueno, Nachito Torres haciéndose el mismísimo San Martín, pero después, digo Nachito Torres, como puedo decir Beretilnec, ¿no? Y demás, que luego se alían con estas superempresas internacionales, porque está bien, necesitan esos capitales, pero no lo hacen desde una postura de por lo menos un porcentaje de ganancia, una conciencia sobre qué le queda, ¿no? A la Argentina después de eso, sino en cambio ingresando con este régimen de grandes inversiones que le permite encima no dejarle nada al país durante 30 años. Una locura. Además de todas estas exenciones impositivas y de toda esta situación que vulnera nuestra soberanía, nuestra democracia y sobre todo una proyección, insistimos, soberana de nuestros bienes comunes naturales, más allá del reclamo de soberanía en Malvinas, porque, insisto, estamos hablando obviamente de que es preocupante que operen nuestro petróleo al norte de Malvinas, pero estamos hablando, en este caso, de operatorias en nuestras provincias. Además, ¿sí? En la plataforma continental, Claro. En nuestro continente. Y como último elemento, producto de esta operatoria en Río Negro, la legisladora Magdalena Darda denuncia, en este caso, al gobernador de la provincia de Río Negro, principalmente por esto, porque la empresa está sancionada por el Estado argentino. Por más que quieran blanquearla, por más que quieran cambiarle la cara y lo que fuese, esta empresa todavía hasta el año 2025 está sancionada por esta resolución que les comentaba recién de la Secretaría de Energía. Veremos cómo sigue todo esto en curso. Por lo pronto es una de las persistencias de la decolonialidad que hay que ejercer políticamente en la Argentina, incluso quienes tienen autoridad y en este caso poder de fuego. Veremos qué es lo que sucede en Río Negro y cómo continúa este tema, pero sobre todo recordemos que estas petroleras persiguen un interés que obviamente no es el de nuestra patria, bicontinental y bioceánica. La comunidad de Male. Bueno, volvemos para nuestra región, más acá en la ciudad de La Plata, porque, bueno, desalojaron el Meridiano Quinto el sábado pasado. No sé si pudieron ver las noticias, la oyentada capaz también pudo verla, y es porque manteros y manteras quisieron instalarse en 71 y 17, ahí en Meridiano Quinto, a feriar, porque, bueno, fueron desalojados. Aparte del sábado pasado, también fueron desalojados del Parque Saavedra, donde había una gran feria, y por esta puesta en valor que hace el municipio,
se quedaron sin sus lugares donde se ubicaban para poder vender, donde ya los vecinos lo conocían, donde ya tenían más o menos una clientela así relacionándose, ¿no? con el barrio y con las personas que se acercaban a comprar. Después de diferentes movidas, de diferentes situaciones, ¿no? Donde iban y manifestaban para que no cierren Parque Saavedra, finalmente pasó. Y el sábado vimos que hubo, eso es en Parque Saavedra, esa foto que estamos viendo. Pero para hablar mejor de esto, de lo que pasó el sábado con la policía y con los manteros, estamos en comunicación con Sofía Loaiza, que es referente de los feriantes, así que le damos la bienvenida. Hola Sofía, ¿cómo estás? Malena, Delfina y Franco, te saludamos. Hola Malena, ¿cómo estás? Buen día con todos muchachos. Contarte lo que nos pasó puntualmente el fin de semana. Bien. Comentarte que nosotros fuimos desalojados el domingo 17 de este mes, fue el último día que trabajamos en Parque Saavedra, donde el domingo por la noche nos desalojaron a todos con el compromiso de una reubicación para las casi 1.500 familias que estuvimos trabajando en Parque Saavedra. Uh-huh. Las casi 1.500 familias, el municipio se comprometió a primera instancia que íbamos a ser reubicados para toda esta cantidad de personas y nunca íbamos a dejar de trabajar hasta que esté la reubicación para todos. Y más o menos nos dijeron que íbamos a seguir trabajando en Parque Saavedra a mediados de octubre, después de las elecciones. Uh-huh. Cosa que de un día para otro, en el mes de julio, nos cerraron las puertas. Discúlpame un segundo, perdón, pero ¿tenés auriculares puestos? No. Porque se escuchaba, ahí está, se escuchaba un poco ahí mal. Se movió el celular y se escucha mejor. Perfecto. ¿Me escuchan mejor? Sí, ahora sí, mejor. Perfecto. Perfecto. Ok, no sé si pudieron entender lo que estaba explicando. Sí. Se escuchaba bajo nomás, pero escuchamos clarísimo. Ok, perfecto. Comentarles que nosotros el domingo 17 nos fuimos de Parque Saavedra con el compromiso en el medio, porque hace 2 meses y medio antes del desalojo estuvimos teniendo negociación con el municipio donde se comprometieron que nos iban a reubicar a todas las familias, que somos alrededor de casi 1.500 familias, que están en el medio jubilados, madres solteras, personas que se quedaron sin trabajo, gente que trabajaba bajo relación de dependencia con un sueldo mínimo y no les alcanzaba y iban a tirar la manta. Éramos un rejunte de muchas cosas, personas que fuimos desalojados en su momento allá del centro, de distintas plazas, de las avenidas. Todo ese rejunte de personas, de feriantes, terminamos ahí en Parque Saavedra, por eso somos la suma de casi 1.500 familias. Uh-huh. Ok. Domingo 17 fuimos desalojados, previo a eso tuvimos varias instancias con el municipio y compromisos en el medio, como por ejemplo, el municipio se comprometió en darnos una reubicación porque iban a poner puesta en valor el Parque Saavedra, lo iban a arreglar, perfecto, lo tomamos, nos iban a reubicar. El proyecto de reubicación del municipio era reubicarlos allá en el Paligüe, en la Feria 96, ¿la conocen? Sí. Bueno, es un espacio cerrado, donde el municipio ahora está posteando en todas las redes sociales, a medios del intendente, donde dice que todos los feriantes del Parque Saavedra, o casi todos, fueron reubicados allá. Uh-huh. Decirle que eso es mentira. El barrio El Paligüe, hay un predio pegado o adherido a la Feria Paraguaya 1, con un acceso de 1 metro, donde está todo totalmente cerrado, pero hay espacio solamente para 42 o 43 familias. Uh-huh. O sea, puesteros. Sí. Estamos hablando, Sofía, de lo que sería el Paseo de Compra Sur 2, digamos, lo que el municipio llamó de esa forma. Exactamente. El famoso Paseo de Compra Sur 2 es un espacio reducido solamente para 43 gazebos, o sea, para 43 familias, ponele. ¿Qué hacemos con las 1.400 familias que quedamos afuera? Porque no hay espacio para más. Él está vendiendo de forma que es un espacio cultural, familiar, comercial, solo para 43 personas. Y también decirles que ese espacio reducido no existe la parte recreativa, ni cultural, ni familiar, porque no hay nadie. El único acceso que tenía, que era una puerta principal, que era una corrediza como puerta de estacionamiento, está cerrada, porque dicen que está cerrada, bloqueada. Tienen que entrar sí o sí por el espacio de la Feria Paraguaya, por la puerta principal, donde abrieron un acceso de 1 metro para que la gente pueda pasar. Uh-huh. Eso es por un lado, ese es el lugar, el famoso lugar de reubicación que está vendiendo el municipio, de que todos fuimos para allá, que nosotros somos los rebeldes que no quisimos tomar ese espacio. Un lugar inseguro lleno de mafias. Eso es por un lado.
el lugar de reubicación que el intendente nos está dando. ¿Es eso o nada? En el mientras tanto de la negociación entre el municipio y nosotros le dimos un proyecto de reubicación hace más de 2 meses, que es los espacios de Meridiano Quinto, no donde está la feria habilitada en este momento, sino sobre la Rambla, donde están los espacios verdes, que sería paralelo a la feria, que se abarcaría de 19 para 17 sobre el 72. Ok, le dimos ese espacio a considerar porque podíamos entrar ahí ordenadamente, con una estructura, organizados, las casi 1.500 familias. Le dimos ese proyecto donde sí ese espacio iba a ser comercial para nosotros, familiar para las familias y cultural. Porque queremos un paseo de compras que sea atractivo, no solamente que nos sirva como mero trabajo para nosotros, sino que le sirva a la comunidad entera. ¿Cuál fue la respuesta a ese proyecto? ¿O cuáles son los argumentos de la negativa? En primera instancia nos dijeron, muchachos, los felicito, el proyecto está bien armado, los felicito, es hermoso, que pinky pan, pero por ahora no se puede, muchachos. Lo único que tienen el lugar de reubicación es allá en el Paligüe. Queda muy lejos, teniendo en cuenta la distancia. Chicos, queda muy lejos, es muy inseguro, y el dueño de ese lugar, el municipio dice que ellos son los dueños, pero realmente cuando fuimos a ver esos espacios, el que dio la cara y amedrentó y ahuyentó al secretario de Desarrollo Social, a Nicolás Carvalho, nos dijo que el dueño era el famoso Manco. Entonces, ¿cómo se llama? Nosotros no entendemos a un hombre que lo hacen llamar Manco, que es el dueño de la Feria Paraguaya. Bueno, él nos dijo que él era el dueño, que él era el administrador, no el municipio. Bueno, no sé qué arreglos tienen en el medio, honestamente lo desconozco, pero a nosotros no nos sirve ese espacio, por la inseguridad que hay en ese barrio, por lo lejos que está, y porque la verdad no cabemos las casi 1.500 familias. Sofía, okay. Buen día, Franco te saluda de este lado. Con respecto, cuando decís que hablabas con el municipio y que fueron charlando alrededor de distintas soluciones que les han planteado esta reubicación en este predio, ¿todo se hizo a través de la Secretaría de Desarrollo o tuvieron algún otro vínculo con algún otro funcionario o actor propio de la municipalidad? Mira, el municipio trabaja en equipo con Desarrollo Social, que es Nicolás Carvalho, el secretario, con Producción, que es Mercedes Giorgia, y con el subsecretario de Espacios Públicos, Pablo Márquez. Ellos tres trabajan en equipo en función a todo lo que es el mundo de los manteros, ¿ok? Entonces, nosotros en cada reunión que tuvimos con ellos tres estuvieron al frente junto con los delegados de todos los feriantes del Parque Saavedra. Ellos expusieron el tema de la famosa reubicación, que es para muy poquitos, y también aclararles que en ese espacio de reubicación es mentira, uno, que no cabemos porque los números no nos cierran, y otro, que solamente 12 personas, que son 12 compañeros nuestros, se adhirieron a ese proyecto. Si vos vas el fin de semana, si alguno fue a mirar, solamente todos los gazebos que quedan, los 30 y pico, están vacíos y solamente está ocupado por 12 compañeros nuestros. ¿Me entendés? No es verdad que se adhirieron todos o la mayoría, porque los números no nos cierran. Eso es por un lado. Nosotros marchamos la semana pasada, y en el medio se rompió diálogo con el municipio, ¿no? Ellos insisten de que lo único que hay es la Feria Paraguaya, no hay otra cosa, no al proyecto, no a otro lugar de reubicación, no hay nada dentro del casco urbano, nada fuera del casco urbano, solo la Feria Paraguaya. Ellos insisten con eso, ok. La semana pasada marchamos de Plaza Moreno a Gobernación para comunicarle al intendente y apelar la buena voluntad del gobernador para que, uno, le acercamos el proyecto de reubicación, lo aceptaron los asesores del gobernador y se comprometieron en revisar y analizar el proyecto y a la vez tener un diálogo con Intendencia y pedir una explicación del por qué hasta ahora no nos han habilitado ese espacio para las casi 1.500 familias y el por qué. Entonces, ellos dijeron, de aquí en adelante, muchachos, ustedes van a tener un diálogo con nosotros y nosotros nos vamos a encargar de dialogar con el municipio y vamos a trabajar en equipo los tres. Pero ustedes tienen un diálogo directo con nosotros. Pero esto les va a tomar más o menos entre 10 a 15 días. Lo tomamos. Pero en el mientras tanto le dijimos al municipio, nosotros tenemos que seguir trabajando porque nosotros vivimos el día a día. Hoy manteamos, hoy vendemos, mañana comemos y después reponemos. Entonces nosotros no podemos esperar el tiempo que va a demorar
el proceso de la habilitación. Entonces le comunicamos que íbamos a ir a trabajar el fin de semana allá por Meridianos Quintos, el espacio donde estamos presentándolo como proyecto. Entonces nos dijeron, bueno, está bien, no hay problema, lo que sí les pido, le digo, que por favor no nos manden a las patrullas, porque vienen y nos amedrantan, vienen y nos hostigan. No, quédense tranquilos. Eso fue el jueves pasado. El sábado, chicos, nosotros nos juntamos junto con los compañeros, que éramos alrededor de casi 300 familias, porque es la verdad, fuimos casi ese número, para poder tirar la manta y vender algo, chicos, porque ya era una semana, hasta el fin de semana que no vendíamos. 7 de la mañana, 5 patrullas, preguntándonos qué estábamos haciendo. Y les empezamos a explicar que veníamos a tirar la manta a ganarnos unos mangos. 7:30 de la mañana, muchachos, 38 patrullas. 38, hostigándonos, diciendo que si poníamos la manta nos iban a retener la mercadería, nos iban a poner una causa, nos iban a poner una multa y si seguimos insistiendo con poner algo para vender nos iban a retener, a llevar presos a comisaría. Amedrentándonos todo el tiempo, violentándonos. En el medio, tipo 10:30 de la mañana, se presentó el secretario de seguridad, el señor Pepe, con el subsecretario y otros jefes más de toda la movida de seguridad. O sea, amedrentándonos como si nosotros fuésemos delincuentes, nos decíamos que no podíamos estar en esos lugares porque era un delito tirar la manta. Entonces yo le dije que no es ningún delito tirar una manta en un espacio público. No estábamos generando ningún tipo de delito, pero ellos todo el tiempo nos están avasallando y hostigando, diciendo que no podemos trabajar ahí. Eso Después fue, de esa mira, eso fue el sábado. Y ellos insistían de que nosotros estábamos usurpando y ocupando un espacio público. Chicos, nosotros estuvimos hasta el sábado 6:30 de la tarde, cagados de frío porque empezó a hacer frío. El domingo volvimos a insistir para poder tirar las mantas porque es real, no teníamos ya para comer. El domingo no les bastó con las 38 patrullas. El domingo, cuando llegamos tipo 10 de la mañana con los compañeros, eran 48 patrullas arriba del espacio donde ellos no nos dejaban poner la manta un día anterior. O sea, nosotros no podemos ocupar ese espacio público porque está prohibido, pero sí ellos pueden montar las 48 patrullas para nosotros con hostigamiento. ¿Me explico? No nos dejaron poner las mantas. Entonces se nos ocurrió creativamente informar a la comunidad, trajimos nuestros carteles que nos habían sobrado de la marcha anterior, nuestras banderas y comunicarle a la sociedad nuestra verdad. Porque el municipio, por parte de Intendencia, está cirqueando en todas las redes sociales diciendo que todos nosotros fuimos reubicados y los que no quisieron ser reubicados son los que están haciendo bochinche ahí en el centro, no quieren adherirse. Después están diciendo que es mentira, que nosotros queremos volver a Parque Saavedra, cosa que nosotros no vamos a volver a Parque Saavedra porque nosotros le dimos la palabra, por eso nos retiramos de ahí cuando fuimos desalojados. Nosotros lo único que le pedimos al municipio y a la comunidad que entiendan que nuestro proyecto de reubicación necesita una habilitación para las 1.500 familias. Lo único que le pedimos al intendente es que nos habilite ese espacio. No le pedimos carpas, no le pedimos tarjeta alimentar, ayuda social, nada. Simplemente un espacio para poder seguir trabajando. Chicos, somos alrededor de 1.500 familias que en el medio tenemos jubilados, que no tienen para pagar la medicación, no tienen para comer. Después madres de solteras. el sábado tuvieron comunicación, se pudieron reunir. Nada, cero. Nada. Cero, totalmente cero. El municipio cortó totalmente lazos con nosotros. Entonces, estamos en este momento sin trabajo, ya 10 días sin trabajar. El hambre está apretando, chicos, Se porque organizan el día a día. Hacen No nos dejamos ir a asambleas. ningún lado. Estamos todo el tiempo nosotros organizados y estamos, por ejemplo, este jueves puntual, vamos a juntarnos nuevamente en una marcha masiva que nos vamos a juntar ahí en Plaza Moreno a las 9 de la mañana, rumbo a Gobernación, para pedirle al gobernador que acelere el proceso de la habilitación y que a la vez nos dé un permiso temporario o provisorio para poder trabajar los fines de semana ya por Meridiano Quinto. Porque nosotros no podemos esperar los tiempos de ellos. Ellos están en casa, en una oficina, calentitos, la plata les ingresa todos los meses. Nosotros no, muchachos, no podemos esperar los tiempos que pueda demorar el tema de la habilitación. Y nos den un permiso por escrito para que cuando venga la policía nos diga dónde está el papel, que les diga el municipio o en este caso el gobernador que ustedes pueden trabajar. Muéstranos el papel por escrito y nosotros no los molestamos. Muchas Entonces, gracias. vamos por ese permiso. Muchas gracias, Sofía, por la comunicación y esperemos que se resuelva pronto el conflicto. Igualmente, gracias por la atención. Hasta luego. Un abrazo.
Bueno, clarísima, ¿no, Sí. Sofía, sobre cuál es el problema acá? Lo que vemos es quizás una complejidad mayor a la que se dio con las otras ferias, Sí. ¿no? Plaza Roch, si bien hubo resistencia en todas las plazas, pero acá estaba me un poco parece- más... Y me parece que acá lo que entra en juego tiene que ver con la cantidad, ¿no? Estamos Sí. hablando de 1.500 familias, una situación muy difícil de reubicar así, digamos, en Y- su completitud. Sí, igual teniendo en cuenta cómo fueron las anteriores traspasos de la plaza a la feria, también hubo mucha gente que se quedó afuera de eso. No sé si mucha, pero hubo un porcentaje de personas que quedaron afuera porque obviamente no había lugar para todos. Y bueno, y también lo que mencionaban es el precio, ¿no? Porque ahí en la feria paraguaya te cobran por tener una feria. Quizás si fuera en el Meridiano Quinto saldría más barato. Incluso también el viaje, ¿no? Para ir a feriar y demás. Son un montón de cosas. de y cuestiones. acá, ¿no? El planteo de Sofía me parece muy importante, ¿no? La voluntad de diálogo que han Claro. tenido desde este sector, que de hecho es verdad que rápidamente se fueron de Parque Saavedra apenas la municipalidad decidió cerrarla para llevar adelante la puesta en valor, que nadie discute, digamos, la importancia de la puesta en valor de las plazas. De hecho, lo mismo Lo que se lo discute dicen es la comida. la comida La y la comida de posibilidad las de seguir familias. laburando, así es. Así que, bueno, muy, muy interesante esto que traía Male en la mañana de hoy. 10:10, nos vamos a ir a la tanda y ya volvemos. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera batallamos con ideas para desmontar los monopolios informativos. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. AT Capital. Nuestro trabajo son tus derechos. Afiliate al sindicato que defiende al Estado y sus trabajadores y trabajadoras. Enemigas invisibles, silenciosas y simultáneas. Cooperativa Granjera del Sur. Te acerca directo a tu casa todos sus productos agroecológicos. Pollos, pavos, huevos de gallina